En esta última sesión vamos a hablar acerca de un aspecto muy importante que quizás lo mencionamos tangencialmente en diapositivas anteriores o en videos anteriores, y es algo que se conoce como memoria de acceso directo. ¿Cuál es el contexto del problema donde aparece la necesidad de tener este mecanismo que se conoce como memoria de acceso directo? El contexto es, nosotros tenemos una CPU que ocasionalmente necesita leer datos de dispositivos, leer datos que están en dispositivos de entrada y salida como un disco duro. La pregunta es, ¿cómo hace el procesador para leer efectivamente los datos que están en un disco duro, por ejemplo? Lo que vamos a ver acá es tres aproximaciones que se han desarrollado para llegar a encontrar esta solución. La primera de ellas es la I/O programado, la segunda es I/O dirigido por las interrupciones y la última es la memoria de acceso directo. Entonces, el problema que tenemos es cómo hacer para que la CPU pueda acceder de forma eficiente a datos que se encuentran en dispositivos de entrada y salida. Y existen tres aproximaciones. Ahora veremos una a una de forma más detallada. I/O programado. Entonces, lo que sucede en este contexto es que el procesador le emite una solicitud de operación de entrada y salida a un módulo de entrada y salida, por ejemplo, a un disco duro. Entonces, el procesador le dice al disco duro, necesito un dato que está en un cierto sector, en cierto bloque del disco duro. El módulo debe ejecutar entonces la operación y le debe indicar a la CPU cuando la operación se llevó a cabo en su totalidad. El procesador entonces, en este I/O programado, lo que hace es periódicamente validar cuando el módulo terminó la operación de entrada y salida. ¿Qué problemas tiene esta solución? Pues que el procesador tiene que dedicarse a esperar a que la operación de entrada y salida termine. Y lo otro es que hay un esfuerzo computacional en hacer ese chequeo. Luego, esta aproximación de I/O programado no es que sea muy efectiva. Otra, y es la que hemos visto anteriormente, es la que se conoce como I/O dirigido por las interrupciones. En este caso, el procesador emite la solicitud de operación de entrada y salida al disco duro. Este se encarga de ejecutar la operación y una vez termina, interrumpe al procesador y le dice, mire, los datos ya los tengo. A diferencia del anterior, el procesador se puede dedicar mientras tanto a hacer otras operaciones mientras el disco duro está leyendo los datos. Sin embargo, una vez termina o cuando es interrumpido el procesador y le dice, mire, ya los datos los tengo listos, él tiene que encargarse de leer los datos del buffer, del módulo o del controlador de disco y ponerlos en la memoria RAM. Luego, lo que estamos diciendo es que aún el procesador tiene que encargarse de hacer ciertas tareas como mover los datos del buffer al dispositivo de la RAM. ¿Qué problema entonces tienen este I/O programado y I/O dirigido por interrupciones? Es que la velocidad de transferencia se limita a la velocidad de muestreo del procesador y el procesador debe encargarse de una tarea muy baja que es transferir datos. Lo que se propone entonces es algo que se conoce como el Direct Memory Access. La idea fundamental es que cuando el sistema operativo se levanta y reconoce algún controlador de algún dispositivo de entrada y salida, le asigna cierta región de memoria RAM a ese dispositivo, por ejemplo a un disco duro, y le dice, mire, esto es un buffer que usted va a utilizar para guardar datos que saque del disco duro y los va a poner en memoria RAM. Cuando eh, el, alguien emite una operación o una solicitud de entrada y salida al disco duro, el disco duro va a leer los datos, los pone en memoria RAM y lo único que hace es notificarle al sistema operativo, decirle ya los datos están listos en RAM. De esta manera se ha quitado todo el peso computacional al procesador de estar muestreando si los datos ya están listos y luego que los datos se han copiado del disco duro a alguna región de memoria o alguna región del buffer del controlador del disco, mover esos datos de ahí a la memoria RAM donde realmente se necesita la información. Luego el procesador se involucra solamente la forma como se involucra el procesador en este tipo de tareas es algo muy, muy ligero. Si queremos, esta es como la parte gráfica de, de este escenario de memoria de acceso directo. Tenemos la CPU, tenemos un controlador de Direct Memory Access, tenemos la memoria RAM y tenemos el disco duro algún otro dispositivo, por ejemplo, una tarjeta de red. Entonces lo que se hace es que la CPU
emite una solicitud de leer unos datos, ¿ya? Este controlador entonces habla con el disco duro y le dice, mire, necesito estos datos, la CPU me los está pidiendo, pero usted los debe guardar en memoria RAM. Lo que hace entonces este controlador es leer los datos, guardarlos en memoria RAM, y lo que se hace entonces es, este controlador le dice, este dispositivo le dice al controlador, ya los datos están listos, la CPU entonces lo único que hace es acceder a los datos que están en memoria RAM.